Hola, mi nombre es Val Travels Food y hoy vamos a preparar los raviolis más deliciosos que hayas preparado. Quédate hasta el final. Vamos a comenzar haciendo una corona con la harina. En toda la mesada vamos a poner nuestros huevos uno por uno y alrededor de la corona vamos a poner la sal. Es importante que queden alrededor para que se mezcle de manera homogénea. Vamos luego con un tenedor a mezclar todas las yemas y pues los huevos desde el centro hacia afuera hasta obtener como una pasta. Tiene que verse algo más o menos así. Vas agarrando un poco de harina de la corona y te ayudas con este implemento para acercar un poco la harina. Luego vamos a pasar a más o menos cortar la harina y la masa con el raspador y luego vamos a comenzar a amasar desde la palma de la mano hacia afuera con estos movimientos. Luego de 10 minutos de haber amasado vamos a tener un resultado como este. La prueba de fuego es que pones el dedo y al poner el dedo la masa se tiene que devolver. Luego vamos a poner sobre papel film a reposar nuestra masa por 30 minutos. Vamos a comenzar a hacer nuestra salsa y vamos a cortar la cebolla en brunoise o finamente picado. Pasamos a cortar nuestros tomates cherry solamente a la mitad y los reservamos. Este paso me encanta porque la albahaca huele delicioso. La vamos a enrollar hojita por hojita y vamos a cortar de una manera pareja y que nos quede súper delgadita para nuestra salsa. Cortamos finamente el ajo. Cortamos finamente el tocino y luego el pollo. Yo prefería hacerlo directamente en una tabla con el cuchillo, pero si ustedes tienen un procesador de alimentos lo pueden hacer. Pasados los 30 minutos ponemos un poco de harina en la mesada y vamos a cortar nuestra masa en 4 partes. Aplanamos un poco con el rodillo para luego pasarlo por nuestra máquina de la pasta. Vamos a proceder a estirar nuestra pasta. Yo decidí pasarlo 2 veces por cada lado. Comenzamos desde el número menor hacia el mayor. Debe tener más o menos un milímetro o 2 milímetros. Se debe ver la mano a través de la pasta, algo más o menos así. Para nuestra salsa iniciamos poniendo el tocino a tostar en el sartén a una temperatura media hasta que tengamos todos sus aceites. Cuando tengamos algo así, un tocino crocante, vamos a retirar el crocante y vamos a conservar la grasa. En esta grasa vamos a hacer nuestra cebolla y la vamos a confitar en la grasa del tocino. Recuerden que vamos a sazonar un poco con sal y pimienta y vamos a dejar en el sartén a fuego bajo. Luego, cuando ya nuestra cebolla esté confitada, vamos a añadir el ajo. Añadimos nuestros tomates y mezclamos, no apretamos, los vamos a dejar en cocción tapados por aproximadamente unos 10 minutos. Teniendo nuestra pasta lista que habíamos reservado, vamos a poner nuestro relleno en una manga pastelera y vamos a comenzar a poner unos punticos del relleno de pollo en toda la masa. El relleno es la mezcla del pollo hecho puré. El relleno es la mezcla del pollo con el tocino crocante. Cuando tengamos toda nuestra pasta con las partes del relleno, vamos a poner unas pinceladas de agua, también lo puedes hacer con el dedo, antes de ponerle la capa superior de pasta.
Ponemos nuestra capa superior de pasta y vamos con los dedos a tratar de acomodarlo lo mejor posible para que no quede ninguna cavidad de oxígeno y que se nos vaya a salir el relleno cuando lo estemos cocinando. Procedemos a cortar nuestros raviolis con el cortador de raviolis, pero si no tienes uno puedes hacerlo con el cuchillo y que te queden los cuadritos. Vamos a cocinarlos en agua con sal por 4 minutos. Luego, cuando nuestra salsa ya se encuentre lista, vamos a proceder a aplastar un poquito los tomates para que nos den la untuosidad y vamos a añadir nuestra albahaca que cortamos previamente para ponerla fresca y que no se nos marchite en la salsa. Sazonamos. Y pasados los 4 minutos de la pasta en el agua, vamos a añadirle a nuestra salsa y vamos a mezclar suave, pero procurando de que todos los raviolis queden con la salsa. Procedemos a emplatar esta deliciosa receta de raviolis. Como un toque extra pueden añadirle queso parmesano. Decoramos y así es como se hacen unos raviolis perfectos. Ahora sí, a disfrutar. Si te gustó la receta no olvides darle like y suscribirte para más delicias.